Tenemos información que está circulando por las redes sociales. La agencia EFE de Noticias se levanta precisamente este último minuto por el lado de Betsy Chávez, ¿no? Lo que dice es: ex primera ministra de Perú, asilada en la Embajada de México en Lima, ha sido condenada este jueves a 11 años, 5 meses, 15 días de cárcel por su participación en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Y por supuesto también dan cuenta de esta misma sentencia al expresidente de la República, que no ha conseguido, la Fiscalía no ha conseguido los 34 años que se habían pedido contra él, pero sino por rebelión. 11 años. Exactamente, se ha desestimado el caso de rebelión, pero sí por conspiración. El diario El País de España también ha publicado precisamente en su portada digital esta noticia relacionada con la condena al expresidente peruano Pedro Castillo. Ahí está precisamente la portada de El País Américas: 11 años de cárcel por el delito de conspiración. El tribunal lo consideró culpable del autogolpe del 2022 y condena también a Betsy Chávez, la ex primera ministra, que se encuentra refugiada en la Embajada de México. Es la noticia que ya está empezando a ser portadas y titulares de los diferentes medios y agencias internacionales de noticias, Paola. Y desde luego, esta va a ser una pregunta de cajón que se le va a hacer el día de mañana en las mañaneras a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Así es, porque precisamente esto tira por todos lados la teoría que se había planteado en un primer momento de que esto pues era una persecución política. Yo creo que la sustentación que han hecho los jueces está bastante claro y cuáles han sido los elementos de convicción para determinar que esto no ha tenido un componente político o de persecución política por ningún lado. Se han evaluado precisamente las pruebas. Ahí están los videos y los documentos encontrados en las computadoras de Palacio de Gobierno que dan cuenta de la participación de estos personajes en esta conspiración política que finalmente acabó en un frustrado golpe de Estado, ¿no? Hay que recordar además la narrativa que construyó el expresidente Pedro Castillo a lo largo de estos casi 3 años, ¿no? En donde él ha continuamente asegurado que esto es una persecución política, que se le vacó de manera irregular, que esto fue prácticamente un golpe de Estado congresal. Pues yo creo que los jueces han evaluado las pruebas y los elementos de convicción precisamente para dictar esta sentencia. Ahí vemos también la publicación de CNN en español que ha precisamente levantado la noticia, ¿no? Última hora: condenan a 11 años de prisión al expresidente de Perú, Pedro Castillo. Cada vez más medios internacionales van dando cuenta del quinto presidente en ser condenado en nuestro país y el cuarto que en este momento va a pasar a ocupar una celda en el penal de Barbadillo, acompañando a Alejandro Toledo, que fue condenado por corrupción también hace unos meses apenas. Ollanta Humala, que también recibió una condena, y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, se refugió en la Embajada de Brasil y luego le otorgaron el salvoconducto para partir precisamente a Sao Paulo, donde actualmente está residiendo, ¿no? Bajo el amparo del gobierno de Lula da Silva. Y también, por supuesto, Pedro Castillo, que ya estaba cumpliendo una prisión preventiva y que ahora va a tener que cumplir estos 11 años de prisión hasta el 2034. Y Pedro Castillo encima había tenido una defensa a nivel internacional, tenía un abogado que incluso se paseaba por diferentes medios de comunicación. Y que estaba acompañando además a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Alegando esta persecución política. De hecho, si uno ingresa a la cuenta de Pedro Castillo en Instagram, ahí en su perfil él se presenta como presidente secuestrado. Así es, ¿no? En todas sus redes sociales, en Twitter también dice: presidente constitucional de la República, ¿no? Víctima de un golpe de Estado del Congreso de la República del Perú, ¿no? La manera como precisamente ha intentado, repito yo, instalar esta narrativa de persecución política que finalmente le sirvió en algún momento a Betsy Chávez para poder refugiarse en la Embajada de México, ¿no? Yo creo que la pregunta de cajón, como tú bien has dicho, mañana en las mañanitas de Claudia Sheinbaum va a ser: ¿qué tiene que decir al respecto? ¿No? Un juzgado en el Perú ha determinado que esto no es una persecución política. Hay elementos de convicción suficientemente claros que dejan en evidencia que participó en una conspiración para subvertir el orden constitucional en nuestro país. Y eso ha estado clarísimo. Además, fue un mensaje a la nación que lo vimos todos. Exacto. O sea, lo hizo en cadena nacional. Leyó un mensaje en donde claramente el entonces presidente Pedro Castillo, ordenaba, ¿no?, el cierre del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial. Pues eso es un golpe de Estado en cualquier parte del mundo. Y la detención de la fiscal de la Nación. Y la detención de la fiscal de la Nación, que en ese momento, claro, era Patricia Benavides, ¿no?, que ostentaba el cargo de fiscal de la Nación, que incluso se hizo presente en el momento posterior a que él fue capturado y se encontraba en la sede de la Avenida España, ¿no?, donde pasó las primeras horas de detención junto a Aníbal Torres, que en ese momento fungía de abogado
de Pedro Castillo, ¿no? Luego pasó a ser imputado en este caso y a él también le ha caído, dicho sea de paso, una Así es, sentencia sí, sí. en De este caso. 6 años, 6 meses y 1 año de inhabilitación. Eso sí, se salva de ir A la a cárcel. prisión, ¿no? Así es, por su edad, básicamente, ¿no? Y por las condiciones de salud que él mismo había argumentado, ¿no? En algún momento se le quiso dictar una prisión preventiva y yo recuerdo que él argumentó que por motivos de salud pues apelaba esta decisión y finalmente se le dio la razón en ese sentido. Y además se salvó de ser inhabilitado por el Congreso, por eso él continuaba también haciendo una especie de campaña por este partido APU. Ahora, Pedro Castillo también tenía intenciones de alguna forma de llegar al Senado, él insistía en el arrastre que Así es. podía tener. Esto ya ha quedado finalmente descartado. Así es, porque hay que recordar que además se le ha inhabilitado también. en la penúltima audiencia, en la audiencia de cierre de alegatos finales, precisamente él habló, Claro, salió ¿no? con su cartel de Salió Juntos con su por el cartel Perú. de Juntos por el Perú y Ajá. dijo además que Roberto Sánchez, su exministro, iba a ser el candidato presidencial y que de la mano de él iban a llegar nuevamente al gobierno y que él iba a reclamar lo que por derecho le correspondía, ser el presidente constitucional de la República. Además, Pedro Castillo, a lo largo de todo este proceso, Paola, lo hemos visto con intervenciones bastante airadas, hacer prácticamente lo que le daba la gana en el momento que le tocaba hacer uso de la Desafiante palabra. y se victimizaba Y también. llamando y era pasible de ser llamado al orden precisamente por los directores de debate, porque claro, utilizaba esto como una tribuna para precisamente difundir este mensaje político, ¿no? En el que instalaba esta narrativa de persecución política y por supuesto daba argumentos en su defensa, según él, pero que finalmente no han sido escuchados ni atendidos tampoco por las distintas, todas las distintas partes, las Claro. distintas partes que estaban involucradas en este caso.